Buenas tardes. Soy Fernando Gesa, soy un escribidor. Como dice que es Augusta, pero la diferencia es que yo sí soy un escribidor y ella no lo es. Y además lo demuestro con sus propias palabras. Sus propias palabras. Vamos a ver si la encuentro yo por aquí. Según ella, un escribidor es un aprendiz de las palabras. Y un escritor es quien las domina, las manipula, las altera, las hiere y las salva. Yo no sé si todos los que están aquí han leído a Augusta, ¿no? Quienes la han leído saben que eso no es verdad. Y quienes no la han leído sabrán que tampoco es verdad. O sea, es una escritora como la copa de un pino. Además es de las buenas. No es una escritora que escriba superficialmente, de forma sencilla. Es una escritora muy buena y muy compleja a la vez. O sea, no se puede leer de corrido, así como quien no quiere la cosa. Por lo menos yo. Porque me contó una cosa que me hizo mucha gracia antes de la primera presentación que hizo, de unos señores que querían hacer una crítica del libro, que por favor se lo dejara el fin de semana porque el lunes tenían que publicar la reseña. Y a mí me hizo mucha gracia porque dije, eso es imposible. O sea, es imposible, porque yo para leer una hoja, pues posiblemente pueda estar, según como tenga la mente, el cerebro, en ese momento, pues puedo tardar más o menos. Pero vamos, normalmente en un fin de semana leer ese libro yo creo que no, que es imposible. Porque no es un libro que sea solamente para leer, hay que leerlo, interpretarlo, sentirlo, son emociones, es un libro para el alma, no es un libro posiblemente para la mente, es un libro muy interior, y no solamente este, sino todo lo que escribe Augusta. Es una prosa y una poesía muy rica, una gran belleza, policromías, una riqueza lingüística, semántica estupenda. Para leer a sorbos, como digo normalmente, para degustarla, paladearla, asimilarla, un vendaval difícil de asimilar en una lectura rápida. De hecho, vamos a ver, hay una frase suya, sí, exactamente, que normalmente nosotros, en el primer relato del libro que se llama La luz, hay una frase que la dice de una manera que ustedes o yo lo diría más o menos así: me pasó la hoja para que la leyera. Eso es lo que cualquiera de nosotros normalmente diría: me pasó la hoja para que la leyera. Ella lo dice así: una pequeña página resbalaba curiosa de sus manos hasta mis ojos, que ansiaban leer las palabras que estaban allí pintadas con líneas imprecisas. Entonces yo leo eso y me quedo, ¿esto es? Y así es todo, absolutamente todo. Hay momentos un poco más superficiales, si lo podemos llamar superficial, que no, pero hay otros momentos que son maravillosos. Yo no puedo hablar de ella fríamente y no soy fiable. No soy fiable porque soy un admirador total. Me pidió que le escribiera el prólogo y eso es para mí, pues no sé cómo podría ser el símil. No sé, es como si la persona a la que admiro, a la que me dice que le escriba el prólogo. Dije, pues vale, yo te escribo lo que tú quieras. Por supuesto, para mí es un honor. Para mí es un honor. Y bueno, poco más puedo decir. Estamos ante una gran escritora, no descubierta, inédita totalmente. No sabe la gente que no la conoce lo que se está perdiendo, sinceramente. Es muy grande. Y ahí más o menos es todo lo que podría decir de ella, porque podría estar aquí una hora hablando y no saldría del mismo rollo. Solamente, sí, hay una frase suya también que la define, con permiso, que a mí me hizo muchas gracias: tan rarita, de divina locura cuerda. Eso es ella, que arrastra sus cadenas y sus palabras. O sea, es ella clavado.
Eso. Espera, que se ha apagado y todo esto de la emoción. No, pero es verdad, yo estoy bastante fallada. En el prólogo que escribí, digamos que para no desvelarlo y que lo lean ustedes, ahí digo lo que sentí en ese momento y lo que pienso de ella, cuando la conocí, cómo la conocí, por qué la conocí, de dónde venimos los dos, en fin, ahí lo explico un poquito más, para que lo sepan. Y solamente bueno, Botones en la boca son, un poco a modo de explicación, unas pequeñas reflexiones, pequeñas también entre comillas, poesía, relatos cortos, recuerdos de la infancia y experiencias de su realidad actual. Y sí que he de decirles que cuando terminen de leer este libro, digamos que el resto de lo que lean les va a parecer menor, les va a parecer que la literatura se ha devaluado así de golpe. Todo esto que estoy diciendo no es porque la quiera mucho y porque tengamos... No, es que es la verdad. Y verán que realmente es así. Y ya por último, bueno, siempre me gusta leer un poema suyo, si me permites, aunque no venga en el libro, pero me gusta un poco para que vean cómo es aproximadamente. Se llama Infieles causas y dice: qué dolor en las infieles causas de la vida, cuando no baila el aire de tu boca, los suspiros de unos labios que giran robándole algún vals al aire tímido que sale de otra boca entretejida. Se aprisionan veloces los besos marchitados, se deshacen despacio las lunas en zozobra, se acumulan visiones en pequeñas palabras que se buscan encima y debajo de gestos que ocultan las pisadas. Ya no queda sino un silencio amargo. Aunque surjan palabras vestidas de rutinas diarias, es posible que el dolor huela lo que hemos hecho y destroce la luz de las miradas sin resbalar siquiera ningún beso, ningún hálito que aún quede errabundo dormitando en la piel que fue su amada. Si palpita el silencio, todo es nada, y el dolor se sostiene en un latido del corazón enfermo que ahora calla. O sea, y eso es todo por mi parte, y que la disfruten porque, ya digo, no, lo digo de corazón, es una maravilla. Y yo, antes de nada, yo quisiera empezar, tanto en mi nombre como en el de mi amigo y compañero Rafael Zamorano, con un solemne agradecimiento a la autora por habernos permitido colaborar en este proyecto, que es una de nuestras primeras y esperemos que no únicas incursiones en el mundo del literario. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad sobre todo de disfrutar y de poder comentar esta obra. Pues Fernando, como él mismo ha dicho, él te aprecia muchísimo, yo no. Entonces, vamos a ver, yo te aprecio, a Augusta, mi tía, mi miembro de la familia, te aprecio porque somos familia, porque hay algo más que sangre uniéndonos. Sin embargo, o sea, el espíritu esencial que tiene que tener... Creo que te está sonando el teléfono. Bueno, siempre ha tenido un don para la inoportunidad. Bueno, decía que todo estudiante de letras tiene que tener una capacidad esencial que es el espíritu crítico. Y una vez entras en eso, afortunada e inafortunadamente a la vez, no existe la familia, ni los amigos, ni existe ningún lazo más allá que el que te pueda unir con un texto. Entonces, dicho esto, yo y a continuación Rafael, vamos a hacer una introducción sobre qué puede esperar la gente que no se haya leído el libro y bueno, qué van a encontrar al margen de lo que ha dicho Fernando sobre tu poesía. Entonces, yo me he traído aquí una chuleta, porque claro, las capacidades mías son muy mediocres. Entonces, a modo de resumen, yo me he traído una chuleta sobre qué hay, en qué consta, qué tiene este poemario. Bueno, una de las características que más destacan y con la que yo quiero empezar
es la libertad creadora. Los que conocemos a Augusta podemos afirmar que Augusta deja atrás los corsés a la hora de establecer rimas y métrica en su poesía, porque Augusta deja atrás los corsés en prácticamente todo lo que hace. Es una persona que no solo es informal, sino que disfruta haciéndolo. Y esto en su poesía lleva pues, a un verso muy libre, y si ustedes leen sus versos se van a dar cuenta de que en muchísimas ocasiones la métrica y la rima se van a corresponder más con una noción intuitiva que formal. Otra de las características es también el colorismo, y es que en los poemas hay una fuerte carga de suntuosidad y todos los versos, o buena parte de los versos, hacen referencia al color y a la policromía que comentaba antes Fernando. La ira, lo irracional, en los versos de Augusta se va a convertir en lo rojo, algo a la vez tan ambiguo pero que todos entendemos también, mientras que la calma y la liberación personal se reflejarán en la plata. Y, bueno, siguiendo con esta retahíla, la poesía de Augusta es también surrealista. Surrealismo pues es una corriente literaria que pretende ver más allá de la realidad que se percibe en los sentidos, que pretende ver la realidad que está debajo. Y esa realidad, luego Rafa les hablará de ello, se expresa a través de un imaginario surrealista. Y yo me voy a atrever, me voy a mojar hoy aquí, voy a decir que si ustedes tienen en cuenta el surrealismo y el colorismo del poema, podríamos decir que en cierto sentido es prácticamente como si tuviéramos la oportunidad de leer un cuadro de Dalí. Porque es un cuadro, este libro, que nos va a ofrecer nuevas perspectivas sobre la vida y nos va a hacer reflexionar. Y, bueno, por supuesto no podría faltar en este imaginario la profusión de metáforas, muchas de ellas puras, porque, claro, se presentan en sucesión, encadenada y nunca terminada. Y ya, por último, las otras tres características que voy a mencionar. La fragilidad del yo poético, o sea, es decir, la fragilidad de la persona que experimenta, que vive el libro, que es la que escribe el poema. Y es que esta criatura, este yo poético, se nos presenta como alguien muy frágil, muy sensible ante las sutilezas de unos temas de los que mi compañero Rafa les hablará a continuación. Claro, parece que esta criatura, que este yo poético, esté hecho de cristal, y muchas composiciones van a tener un tono quejumbroso, lastimero, y en algunos momentos hasta nihilista, casi desesperado ante la realidad en la que vive. No nos dejemos engañar, no obstante, porque una de las características que más destacan también de la poesía de Augusta es la precisión conceptual. La poesía de Augusta es, o podría entenderse, como conceptista. Va al concepto. Cada palabra tiene un motivo concreto para estar ahí. Y seguramente, si no hubiese esa palabra y hubiese otra, el verso no habría quedado como queda. Entonces, no es una poesía vaga, ni ambigua, ni por así decirlo, poco precisa. Las palabras de Augusta, como dice Fernando en el prólogo, hieren. Y hieren con la precisión de un escalpelo y en ocasiones con la contundencia de un martillo. No nos engañemos. Y ya por último, a mí me gustaría compararla con dos grandes contribuciones al pensamiento y a la cultura occidental. La primera figura con la que yo quisiera comparar este poemario es con la figura de Hemingway. Sobre todo por dos cuestiones que yo considero muy comunes entre ambos. La libertad poética y las composiciones. Tanto Hemingway como nuestra autora no se ceñían a un corsé formal, y sobre todo la queja del yo poético ante unas actitudes hostiles. Y por último, me gustaría citar también que el nihilismo y la deshumanización que Rafa comentará a continuación permiten poder ver ciertas concomitancias con el filósofo Nietzsche. Y aunque Augusta no estará de acuerdo, porque tiene un enfoque de la vida mucho más optimista de lo que tenía el filósofo alemán, sí podríamos decir que en su obra hay ciertas características nietzscheanas. Y ya después de semejante tostón,
yo cedo la palabra a Rafael Zamorano, que ya les va a hablar un poco más sobre la temática de la obra y la simbología de la misma. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a mí ya he introducido Manu, así que os ahorro el sufrimiento. Y bueno, la verdad es que, cogiendo el hilo de lo que estaba diciendo, una de las características nietzscheanas que podemos encontrar en la obra de Augusta es el vitalismo. Un vitalismo que, por otra parte, entroncará también con la deshumanización y con el título del libro. Porque el significado del título del libro es ese deseo cernudiano, que ahora hablaremos de la poética de Cernuda, comparándola con la de Augusta, después con la de Goitisolo, lo cotidiano, y luego también me gustaría un poco introducir el modernismo y cómo se relaciona el modernismo con la poética de Augusta. Sobre todo algunos aspectos formales y expresivos, como pueden ser las sedas azules, las princesas, los labios de fresa, muy de Rubén Darío. Bueno, el título del libro. Quería destacar el título del libro y cómo se entronca con un poema que, si no recuerdo mal, está en la página 30-31, y que es su referente directo. Digamos que los botones de la boca serían las válvulas que regulan el flujo que se da entre pensamiento y expresión. Esas válvulas podríamos explicar de otra forma diciendo que sería una asertividad o una especie de pasividad, depende del día, depende del momento, con la que se enfrenta el yo poético a la deshumanización y a la opresión que ejerce sobre él, o sobre ella en este caso, el entorno en el que vive. Entonces, siguiendo con el libro, lo que estaba diciendo antes de la poética cernudiana, quería destacar el concepto de ausencia en Cernuda y cómo se relaciona esto con las válvulas que regulan el tráfico de pensamiento, entre pensamiento y expresión, y la cotidianidad de Goitisolo. La ausencia de Cernuda podríamos concebirla como una impotencia del deseo para rellenar un hueco que ha quedado en la vida. La impotencia, por ejemplo, del deseo para rellenar la avidez, el ansia de alcanzar el sol, de alcanzar el cielo, de llegar a lo más alto. Esa ansia creará un hueco, una mella que estará vacía y que el deseo querrá alcanzar, y esa es la ausencia de la impotencia, que es, que entronca muy bien con todo lo que nos viene diciendo en la obra, sobre todo con ese contraste entre yo lírico, yo poético, que lucha contra la deshumanización, contra todas las características nietzscheanas de la pérdida de la guía, de la desestabilización del ser, etc. También podríamos definirlo como una inteligencia práctica aristotélica. La inteligencia práctica aristotélica no es saber hacerse un sándwich o saber arreglar la truca de un coche, no. Es saber interpretar y saber, sobre todo, reaccionar de un modo debido ante los reveses de la vida o ante ciertas circunstancias o avatares que te pueda plantear la vida. Es lo que podríamos llamar hoy en día inteligencia emocional, aunque la verdad es que se confunde mucho con empatizar con la gente, lo cual es incorrecto. La inteligencia emocional es la capacidad para poder aguantar, ¿no?, esos reveses, y lo que hace Augusta con su yo lírico y yo poético, aguanta y resiste los envites de la vida. Bueno, también aparte de eso, ahora lo de la cotidianidad de Goitisolo, la rutina es la aliada de la deshumanización en Augusta, en la poética de Augusta. La rutina y el tiempo. El tiempo, digamos que los botones en la boca luchan contra esa rutina, la cual es el ámbito de la deshumanización. Entonces, también eso se entronca con la noche y el día. El día sería también el ámbito de la deshumanización y la noche el ámbito de la libertad, la liberación del ser, del yo poético, reflejada también en la luna, reflejada en esa luz de plata, como había dicho Manu, reflejada en la pasionalidad, reflejada en la sensualidad, en la irracionalidad, en el voy a estallar. Y todo esto se entroncaría con la poética de Goitisolo. No sé si habrán leído ustedes el poema, la mayoría de los poemas que están en los primeros libros, los primeros poemarios de Goitisolo, se los dedica a su madre, ¿no?, y versan sobre su madre, etc. Porque él pierde a su madre en la guerra civil, bombardeó en Barcelona, etc. y pierde a su madre a una edad muy temprana. Y entonces hay un poema de Goitisolo que me llamó mucho la atención, que describe una imagen muy evocadora, de hecho, en la que está Goitisolo con su familia, su padre y sus hermanos, sentados a la mesa. Y entonces él evoca la imagen de la mesa girando alrededor del pan y los manteles y la comida cotidiana del día a día, y la ausencia de la madre también, como una reinterpretación un poco de Cernuda. Ya sabéis que Cernuda es de la generación del 27 y Goitisolo de la generación del 50. Bueno, dicho esto,
la cotidianidad de Agustín solo sería esa opresión, como tú hablas de la rutina en tu libro. Y bueno, ahora vamos a pasar a Rubén Darío. Voy a dar un pequeño apunte, nada serio, porque a Rubén Darío tampoco es que podamos encontrar mucho, sino algo como lo que había dicho antes, las sedas azules, las princesas, labios de fresa, etcétera, ¿no? Toda esa suntuosidad, los oros, las platas, esa tradición modernista que sigue desde principios del siglo XX, que se entronca y que tiene mucha influencia, ¿no?, en la poética actual, aunque la poética actual se caracteriza también por la libertad poética, el verso libre, etcétera, la prosa lírica. Y no tiene mucho que ver con la poética de Rubén Darío, que utilizaba más alejandrinos y estrofas y métricas más anguladas, más acertadas y sobre todo más rigurosas. Y bueno, ahora quería comentar un poco también la simbología que podemos encontrar en el libro. Voy a hablar de simbología y voy a hablar de aspectos tanto imágenes como tópicos. El tópico del amor, el tópico de la tristeza, el tópico de la voz, del silencio, etc. Primero quería hablar de la simbología de la luna, lo que había dicho antes, la luna, sensualidad, irracionalidad, noche, entidad liberadora del yo poético. Y también he encontrado en una parte del libro, no recuerdo exactamente dónde, una luna cuadrada, la cual yo he interpretado como una libertad oprimida. Esta es una luna cuadrada, me han cuadrado hasta la luna, que ya no puedo ser libre ni con la luna. Bueno, la tristeza. La tristeza la podemos interpretar, porque esto de las interpretaciones, ya sabéis que cualquier libro, cualquier buena narrativa, buena literatura, buena poesía, se escribe primero, la crea primero el autor y después la reinterpreta el lector. Es decir, digamos que se inscribe en un ámbito de lectura activo el libro, y por eso nos permite ejercer esas reinterpretaciones y poder decir, por ejemplo, que la tristeza es un ente propio que consume y a la vez impulsa las energías del yo lírico. Ente propio porque actúa por su propia voluntad y a la vez concierne a todos, pero es propia, es particular. Nos viene dada de por sí y nosotros no entendemos su origen. Entonces la tristeza también tiene una importante relación con la luna, y luego tendrá una importante relación con la negrura. La negrura relacionada con el tema de la noche, también el tema de la luna, porque esto, como podréis comprobar cuando leáis el libro, son imágenes, temas y símbolos que se van repitiendo a lo largo de la obra, y la verdad es que en los primeros poemas ya puedes ver qué diálogo va a seguir, qué dialéctica va a seguir, ¿no? Toda la obra. Bueno, el amor. El amor, podemos decir amor como desengaño, amor como anhelo, amor como solución a la deshumanización del yo lírico. Por ejemplo, en el poema Nunca fue amor, en la página 18, la luna errante representa lo intuitivo, lo irracional y lo subjetivo. La luna también se entronca con el amor. La luna es también la base junto a los botones en la boca. La luz. La luz podemos interpretarla de dos formas. La luz como clarividencia y la luz como contraposición a la negrura, en Fui negra. La negrura es la enajenación en la actitud vital, lo que lleva a que la existencia transcurra dividida en dos realidades, la propia y la externa. La propia que se intenta liberar con su lucha del yo lírico contra lo externo, la rutina, la deshumanización, lo racional, lo que nos debilita, lo que nos atrapa, lo que nos oprime, lo que no nos deja pasar, no nos deja transcurrir, no nos deja liberarnos y desarrollarnos. Es como un tapón. Entonces, yo siempre fui negra, en contraposición con la luz, con esa rutina. También quería destacar, hay varias referencias, al menos creo yo, a la tradición helenística, filosofía helenística, por ejemplo, del epicureísmo. Epicuro dijo que la muerte y la vida formaban parte de las dos caras de la misma moneda. Es decir, cuando la moneda estaba boca arriba, tenemos la vida, entonces estamos vivos, y cuando la moneda se da vuelta, está boca abajo, boca a la muerte y estamos muertos. Por lo tanto, cuando estemos muertos no lo sabremos porque la moneda de la vida estará boca abajo, y así y viceversa. Y bueno, y por ejemplo dice Augusta, existo porque no me toca morir. Las dos caras de la misma moneda, exactamente, existes porque no te toca morir. Cuando te toque morir, dejarás de existir. Es la moneda de Epicuro. También el tiempo, como he dicho antes, aliado de la rutina, aliado de la deshumanización. Pasa muy rápido, no deja lugar al desarrollo de la persona. Es que además de todo, el tiempo pasa rápido, el tiempo no nos deja lugar. También la voz, destacar la voz como el impulso natural del poeta.
lo que lo mantiene vivo. La voz es el arma que utiliza el poeta para luchar, para sacar adelante su yo lírico, su yo poético. Y eso se asume luego en el silencio, el símbolo del silencio. El ruido del silencio se encuentra en sus agentes. ¿Por qué se encuentra el ruido del silencio en sus agentes? Imaginaos que dos personas están mirando frente a frente y están en silencio. ¿Quién provoca ese silencio? Los agentes, los que a su vez están pensando, mentalmente hablando, gritándose, en huracanes, tempestades mentales. Entonces, por ello, es el ruido del silencio que provocado por sus agentes, que a la vez es lo que impulsa la voz poética. Y bueno, luego, al final, porque aquí acaba la puntualización de después de la tempestad viene la calma, quería en todo caso que me diera la última hora. Pero bueno, más o menos esto es todo lo que quería decir. Y nada, bueno, espero que disfruten del libro y que vaya bien. Gracias. Voy a decir yo dos cosas. Primero, me ha sorprendido gratamente, ¿no?, que lo podáis comparar con gente importante. Y luego es verdad que yo no tengo una métrica definida, no tengo como dice Manuel, yo soy muy transgresora. Lo he sido siempre, o sea, quiero decir, yo he sido, hay un texto que se llama Tan Rarita, y es porque desde niña a mí siempre me han dicho que era muy rarita, porque no encajaba con nadie, me gustaba hacer las cosas a mi manera, vestirme a mi manera. Salía de los límites de... Las estadísticas no eran lo mío, ¿no? Entonces, claro, como no eran, pues era muy... Hombre, yo tuve la cosa de, no sé si te acordarás, de poner en el buzón en mi casa, en vez de poner mi nombre, poner el letrerito que pusiera Tan Rarita. Porque ya era tal la cosa que decía yo, me van a llegar las cartas mejor. Yo, de lo que sí me acuerdo, una cosa que dijo Fernando, que me dieron ganas de interrumpir, lo que pasa es que no era plan. Dijo el hombre, dijiste que me gusta, tiende a escribir espontáneamente, que puede ir y que es muy difícil tener un papel en blanco a su lado. Sí. Yo te invito a que vengas un día a casa, porque la dificultad de eso en casa se incrementa enormemente. Yo creo que el día que encuentre un papel en casa voy a llamar a la oficina de los Guinness, porque es verdaderamente imposible. Todos están escritos, garabateados, vueltos a escribir, dados la vuelta, hasta las cartas del banco se reutilizan. Sí. O sea, es asombroso. Es de una profusión que es que aturde. Lo que no sé es cómo se ha quitado el lápiz. Últimamente te veo poco el lápiz. Llevo menos tiempo en la coleta. Ah, vale. Entonces, claro, no tengo dónde pincharlo bien. Pero hay muchas veces que es verdad que mi hermana, que acaba de llegar, hola corazón, que yo estando trabajando, me voy conduciendo y como tenía que llevar el pelo recogido porque me estorbaba, llevaba el lápiz o el boli aquí y la libreta en el asiento de atrás. Fíjate cómo serán las cosas en casa. Puede que haya alguna, pero yo no recuerdo ninguna situación en la que yo no haya ido por mi casa y haya preguntado, necesito un boli, y no me hayan salido 20 al paso. O sea, es un cementerio de bolígrafos, tal cual. O sea, es alucinante. Yo sí, es que a mí no... Yo creo que a mí es más que me dominan a mí las palabras que yo a ellas. Porque es como, en ciertos momentos es como errático. Tú sabes que tú estás solo y la cabeza te da tantas vueltas, tal, y vas pensando tú solo y tú como que te contestas a ti mismo y tal, pues muchas veces es eso, pero de repente dicen, espera que voy, y pum, Salen solas, ¿no? Pero directamente, no... Quiero decir, es más eso, te digo, el dominio de ellas hacia mí que el de yo hacia ellos. Lo que pasa es que a lo mejor a alguien igual le pasa lo mismo y se resiste, pero yo no. Yo me da igual. Yo supongo que muchísimas veces, yo claro, me levanto pronto pues para ir a la universidad o para hacer lo que sea, te encuentras a gusto, tumbado en la cama, como si estuviera paseando por el parque con una tranquilidad alucinante, como si no estuviera haciendo nada. Como que me escribe la lista de la compra de una manera completamente prosaica. Y luego, claro, te enteras de que escribe estas cosas, de que las junta, de que las reúne, y es alucinante porque dicen que los buenos maestros tienen la capacidad de hacer que lo difícil parezca fácil, y es verdad. Dalí tenía la capacidad de hacer que pudiera, o sea, él se ponía a pintar los cuadros y decía, yo tengo que poder hacer lo mismo.
Bueno, pues esto es más o menos parecido, ¿no? Es una dinámica que va un poco así. Tú la ves sentada escribiendo y parece que no esté cambiando nada, y en realidad lo que está escribiendo en la hoja, sabes que luego va a ser genial. O sea, perdón por el vulgarismo, pero es que es acojonante. Hombre, a ver, también es cierto que como yo escribo desde que soy pequeña, no tengo esa visión de mí. Porque, claro, yo nací en Madrid teniendo 9 años la primera vez, yo ya recuerdo que rellenaba papeles. Entonces, para mí no es... O sea, lo de escribir para mí no es una forma de vivir, no... Puede gustar a unos y a otros darles una patada, ¿no? Pero para mí es una forma de vivir. Yo escribiendo además saco mis demonios interiores y creo que de otra gente que lo lee también se ve reflejado a lo mejor en esto. Pero, y es muy terapéutico también, porque sacas eso fuera. Pero bueno, aparte de eso, pues, bueno, está bien. Es un libro que además le debía yo a mi familia por muchas causas y bueno, ahí está. Ya es el tercer hijo publicado. O sea, entre todo lo que tengo en casa de papeles, ya. De papeles, de libros. O sea que ya esta mañana me he comprado 2 libros. Otra vez. Lleva diciendo lo mismo 35 años. Esta mañana me he comprado... Sí, el de Quevedo y de García Márquez. Mira, luego dice, no, yo no sé cómo me comparáis con Carlos. Lees a Quevedo, escribes poesía, 2 y 2. 4. No, pero es cierto, sí, a mí me ha gustado siempre además leer. Bueno, a todos nos ha gustado leer, en mi casa siempre ha habido, o sea, hemos sido lectores todos. Eso nos lo han inculcado mis padres y mis abuelos con lo cual... Corazón, Hola. historia, cariño. Y nada, pues yo no tengo más que decir que aquí están, si alguien los quiere lo puede llevar y si queréis que leamos algo para que lo que queráis. Me decís, venga, estamos en abierto. Nieves, es que tú no eres cortada, hombre, de algo. Oye, pero que no has hablado en toda la casa. Sí, a ver, un lapsus. Estoy acostumbrado a verte en la universidad. Yo en mi gallinero yo cacareo mucho, pero ahora no estoy en mi gallinero. Cacareas, eso es lo bueno, cacarear. Tú mírame a mí, si yo no me corto con nada, yo perdí la vergüenza hace mucho tiempo y no la quiero recuperar. Quería preguntarte Dime. lo que te pregunté antes. ¿Por qué cogiste este? Me imagino que tiene el nombre de un poema o fue. Eso, sí, hay un poema que, o sea, hay un relato dentro que se llama así, que es el que le da nombre al libro. ¿Pero por qué cogiste ese nombre? Pues porque muchas veces te tienes que callar cosas y te vas cosiendo la boca. Y luego te la tendrás que descoser en algún momento con el estilo. Claro. Pues eso, los botones y la cremallera lo más recorrido para cerrar y abrir. Claro. Lo que pasa es que aparte de otras cosas, por preciosas circunstancias de la vida, este libro lo he diseñado y lo he maquetado yo entero. Porque tuve la suerte de hacer un curso el año pasado de diseño gráfico y entonces está todo entero hecho por mí. Eso es lo más bonito. Y entonces, en completo, desde la portada y todo, bueno, los marcadores también que están hechos a mano, pero todo lo que es el diseño entero de dentro, todo eso. Y le doy las gracias a mi profesor que no ha podido venir, Paco Cano, pero que iba a haber venido pero que no ha podido, pero vamos, por todo lo que he podido aprender. Me he dado cuenta de que a pesar de mi edad sigo teniendo la cabeza bien y estudio como si estuviera otra vez en la universidad. O sea, es increíble, porque yo decía, verás tú, 8 meses de curso de diseño gráfico, que yo cuando llegué me dijeron InDesign, no sé, Illustrator, yo no conocía ni un programa. Y luego he sacado para poder hacer, hombre, tendré alguna errata o alguna cosa terrible, porque ya te cansas de corregir y de hacer, ¿no? Pero poder hacerlo entero me encanta. O sea que, pues nada, si queréis alguno leer algo, Yo tengo aquí esta. venga.
que no sé quién le había puesto el cartoncito, Eso, porque y es uno ahora- de los que más me han gustado. Los cuerpos abrazados. Los cuerpos abrazados, poseídos de lunas en un rojo tan candente, abriendo paso al surco adormecido de un mar de plata pequeño y casi ausente. Los cuerpos atrapados y dolidos, perdidos en las dunas destapadas, las rocas de los besos en suspiros, con labios apretados que escuchan las miradas, los cuerpos descansados y dormidos, rozando las penumbras de una almohada, vistiendo las palabras escondidas en un juego de sueños incumplidos. Es que no sé si este continuación, Ay, corazón. este que sigue. Sí. Sí. Entregados resbalando, por lágrimas de un sol resquebrajado, despidiendo la noche de las luces, abriéndose caminos distraídos. Los cuerpos abrazados son sonrisas de cómplices veloces y aturdidos. La piel que sabe a piel es su secreto. Los cuerpos que se acercan han vencido. Ahí acaba. Decía José Hierro que a él le gustaba escribir poesía, porque cuando la gente la leía, sacaba conclusiones que él nunca había pensado que estuvieran ahí. Entonces, claro, la pregunta del millón es, ¿te pasa a ti lo mismo? Cuando tú escribes y alguien lee tu poema y lo interpreta, ¿llega a conclusiones que tú no imaginabas? Sí, sí, claro. Es que es lo normal. Sí. Eso Porque sí. claro, tú lo escribes desde tu sitio y desde tu perspectiva. Y luego quien lo lee, yo creo que pasa con todos los Todos, libros. Todo, con todos los temas. Que cuando el que lo lee, lo ve de otra forma. Y es muy gratificante cuando las personas se lo han llevado a casa, se lo han leído y luego días después que ya como que lo han rumiado en casa, te llaman y te dicen, oye, pues esto me he sentido tal cosa, que tú ni siquiera te habías preparado a pensar que eso podría evocar, que podrías evocarlo, y eso es lo más emocionante. Sí, yo publico bastante, vamos, ahora mismo no porque estoy más dedicada a esto, porque todo lo que es concertar citas y tal lo estoy haciendo yo, es otra cosa de marketing. Pero sí que es verdad que en Facebook ha habido mucho tiempo, y ahora lo retomaré otra vez, que por las noches dejo un texto más o menos pequeño y se ha ido añadiendo gente a mi Facebook, que yo tenía 4 amigos, por leer los textos. Ay, me he sentido identificada con esto, porque me ha parecido tal, cual. A lo mejor yo efectivamente lo he escrito de una manera, pero ellos también lo han visto de otra. Con lo cual... Pero tu forma de escribir da lugar a... Si normalmente da lugar a interpretaciones, con tu forma dan muchas más. O sea, muy... Además, según te lo vas... Es muy reflexivo. Según Sí, te muy lo vas reflexivo. leyendo... Porque Hasta sorprendes así. Sí, sí, sí. Más de una vez y más de dos en un verso, te encuentras a ti mismo diciendo, estoy teniendo una idea que de otro modo no habría podido tener. Sí. La verdad es que...